Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en mi canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Dios de los cielos, obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor llenando cada ministerio de su amor, de su gozo, de su unción, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, esta hermosa familia, esta humilde familia, la cual comparte con ustedes por varios medios la palabra del Señor. Y recuerdan, ayer hablábamos en la serie Bendiciendo a las Familias por medio de la Escritura. Hablábamos cuando los hermanos de José vinieron con Benjamín nuevamente. José le había dicho que si no se presentaban con su hermano menor, que era Benjamín, pues no volverían a ver a su hermano Simeón y ellos, Simeón moriría. Pero José estaba probando la actitud o la forma de ser de sus hermanos para ver si ellos verdaderamente habían cambiado de su forma de ser, ya que hacían años atrás habían vendido a José por unas monedas y lo habían vendido para que fuera esclavo. José fue maltratado, fue golpeado por causa de sus hermanos. Y en esta hora estaremos hablando en la serie Bendiciendo a la Familia por medio de la Escritura. Estaremos hablando en Génesis capítulo 44 y habla sobre la copa de José. Otra estrategia más de José para ver el cambio, para ver la transformación de sus hermanos, para ver si verdaderamente ellos habían cambiado, para ver si ellos verdaderamente habían sido renovados, o si su mente había sido cambiada, o si no trataban a su hermano igual como lo trataban a él. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcance, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Dice la palabra del Señor. José usó esto como estrategia para ver su actitud, para ver qué hacían ellos, qué reacciones tomaban. José estaba a punto de decirle a ellos quién verdaderamente era él, de darse a conocer a sus hermanos. Y dice que colocó la copa de José de plata, se la colocó a Benjamín. Algo tenían el pueblo de Israel o estos hermanos de José, era que ellos podían haber sido malos, pero no eran ladrones. Eran muy diferentes. Ellos eran malos para muchas cosas, pero ladrones no eran. Entonces, dice que llevaban la copa y la copa iba en el costal de Benjamín. El siervo de José hizo tal cual como se lo dijo José, como le ordenaba a José, porque José era sabio y todo lo que él decía le obedecían, porque él era instrumento de Dios en la tierra. Era bendecido por Dios en todo tiempo, en todo momento. No hubo momento en cual Dios no bendecía a José. A pesar de sus dificultades, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que lo tenían, era esclavo. Ahí donde él estaba, él era bendecido, porque su amo, que era Potifar, dice que se enriqueció muchísimo cuando José llegó. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Aun cuando lo metieron en la cárcel, José fue bendecido también en la cárcel, y la cárcel cambió. Todo cambió, todo fue diferente. E incluso el director de la cárcel no se preocupaba por nada, porque sabía que todo estaba en las manos de José. Y como todo estaba en las manos de José, José era el que obraba y el que hacía todos los trabajos. Y era bendecido. Y así todo se mantenía en orden. Entonces dice que estos hombres llevaban la copa de José, pero ellos se sorprendieron lo que le estaban diciendo.
Entonces, dice, aquel de tu siervo en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. O sea, ellos estaban dando una palabra. O sea, el que fue allá, en el que fue hallada en el que sea hallada la copa, que muera. Y todos nosotros seremos siervos de su Señor. O sea, estaban dando una palabra porque ellos reconocían y ellos sabían. Ellos estaban conscientes que ellos no habían robado nada. Ellos sabían que ellos no se habían traído nada. O sea, usted no va a apostar por algo que usted tiene sospecha de que puede haber entre uno del grupo que se haya robado algo. Ellos sabían que nadie había robado porque ninguno de ellos eran ladrones. Entonces ellos apostaban que muriera el que te cargaba la copa y que ellos, los otros, serían siervos de José. Dice, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallada vuestras, se hallara, será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. O sea, que se hallada la copa, será mi siervo. Ustedes, los demás, se irán a su casa. Entonces, ellos entonces se dieron a prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su vestido y cargó cada uno sus asnos y volvieron a la ciudad. Dice que ellos se preocuparon grandemente porque rasgaron sus vestidos cuando la copa fue hallada en el costal de Benjamín, pero sin culpa. Porque Benjamín no tenía la culpa, ninguno de ellos tenía la culpa. La copa fue colocada por orden de José. Quiero que entiendas eso. Es que José fue el que lo hizo, ¿para qué? Para probar el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque él quería saber si verdaderamente ellos habían cambiado o seguían siendo los mismos delincuentes que eran antes, la misma gente severa, la misma gente mala, ¿verdad? Y querían saber si ellos habían tratado bien a Benjamín, su hermano. Entonces vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y le dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? O sea, esto lo decía José para que ellos entendieran o que ellos se dieran cuenta que no era por lo que José había adivinado, sino era porque, o sea, José se lo decía porque ellos sabían que José era sabio y entendido en ese lugar, pero José no era adivino. José había interpretado los sueños del faraón y tenía revelaciones de Dios, pero adivino no era, porque los adivinos eran los brujos. Entonces dice que él dijo, ¿no saben que un hombre como yo soy es adivino? ¿Sabe adivinar? O sea, como que yo sabía que ustedes se habían llevado a la copa. O sea, él sabía porque él mismo la había colocado en ellos, en el costal de Benjamín, pero no porque lo había adivinado. Entonces le habló esta palabra como para confundirle más su mente. Y dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros y en paz a vuestro padre. Él le decía, o sea, el que fue hallada la copa se va a quedar conmigo. Los demás son sin culpa. Váyanse para su casa, lleven la comida a su papá, porque en el que fue hallada la copa, ese es el único que se va a quedar conmigo. Le decía José. Pero era estrategia de José que tenía. Y dice, Judá intercede por Benjamín. Ahí viene Judá a interceder por Benjamín, porque Benjamín era su hermano menor y él había salido fiador de su hermano. O sea, él le había dicho a Jacob, si yo no regreso, si algo pasa, yo me quedaré como siervo y mi hermano vendrá a ti. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Eso era la realidad que yo le habían contado en el capítulo 41, en el capítulo 42, cuando ellos vinieron
sobre José a interpretarle. Sí, en el capítulo 42 le habló Judá, y le comentó que tenían un hermano y que su papá lo amaba porque era de su vejez. O sea, le habló la verdad. Y tú dijiste a tu siervo, tráemelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejaré, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Eso fue lo que José le habló en el capítulo 42 y todo lo que pasó anteriormente. Era la manera de José ver a su hermano, a ver si su hermano estaba bien. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volvé a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. O sea, ellos eran honrados. El pueblo de Israel o esta descendencia, los hermanos de José, eran honrados porque cumplían la palabra que ellos daban. Pero ellos habían tratado muy mal a José en los tiempos que José estuvo con ellos. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Le digo, y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Qué le estaba diciendo Jacob? O sea, el uno no aparece. Pienso que fue despedazado por un animal, que fue muerto, matado por un animal. Y ahora había sido mentira, ellos lo habían vendido. Pero ellos dijeron que solamente habían encontrado la túnica llena de sangre. O sea, los hijos de Jacob eran de corazón duro para eso. Entonces dice que Jacob le dijo, si le vuelve a pasar o le pasa algo a el más pequeño, el menor, al que le nació de mi mujer, al que él amaba, porque él amaba a Raquel, harás descender mis canas al Seol, con tristeza y dolor. O sea, moriría de dolor, era que él quería decirle. Entonces, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tu siervo harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Entonces dice, ¿cómo tu siervo salió por fiador del joven, que fue Judá, con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre? Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Dice la palabra del Señor que Judá acá se estaba haciendo responsable de lo que él había hablado con Jacob. Y él estaba haciéndose responsable y dijo, no, yo me quedaré como esclavo, yo me quedaré, siervo eres ser un esclavo de aquellos, de los príncipes o de la gente adinerada en Egipto, y eran esclavos. Entonces Judá dijo, yo me quedaré como esclavo, yo me quedaré como siervo de mi Señor, pero por favor permite que mi hermano vuelva ante mi padre, ya que si no vuelve morirá. O sea, Jacob no iba a morir si Judá no volvía, pero sí moría si Benjamín no volvía, porque era el menor, era el que él estaba con él todo el tiempo, era el que Jacob más amaba, porque Benjamín estaba con él a su lado, porque lo ayudaba, porque era bondadoso, porque era juicioso en todo lo que hacía. Entonces Jacob sabía que si Benjamín no regresaba, él podía morir. Y Judá se estaba haciendo responsable y dijo, no, mejor yo me quedaré como esclavo, me quedaré yo como siervo, pero deja que mi hermano vaya con mi padre. Aquí José se estaba dando cuenta. Y se iba a dar cuenta de que verdaderamente sus hermanos habían cambiado. Se estaba dando cuenta que verdaderamente sus hermanos habían sido transformados, que verdaderamente ellos habían cambiado y que ellos amaban a Benjamín o amaban a su padre, una de dos, pero se estaban haciendo responsables de algo de Benjamín, o sea, estaban tomando la culpa de Benjamín sobre ellos para que Benjamín regresara. O sea, ahí se daba cuenta José de que verdaderamente sus hermanos habían cambiado. Eso le hizo a José revelar
su verdadera identidad sobre sus hermanos. Lo hizo revelarlo, ¿por qué? Porque vio que ellos verdaderamente habían cambiado. Es necesario entender algo. Muchas veces nosotros pasamos por dificultades y por pruebas, por aflicciones. Las aflicciones y las pruebas nos ayudan a mejorar, nos ayudan a madurar también. Para que después, cuando tengamos algo en nuestras manos que debemos valorarlo, lo valoramos. Los hermanos de José nunca iban a valorar a José anteriormente. Ellos podían, si eso le hubiese ocurrido con José, con gran alegría lo hubiesen dejado como esclavo. Pero aquí ya habían cambiado, ya su vida había sido cambiada, ya ellos pensaban diferente, que empezaron en dejar a Benjamín a mandar a Benjamín con su padre y quedarse ellos o Judá como esclavo. Entonces ya había cambiado su manera de pensar y ya había cambiado su mentalidad. ¿Por qué? Porque ya querían tomar el lugar de Benjamín. Entonces ellos habían madurado ya su vida no era la misma. Entonces debemos darle gracias a Dios por cada proceso, por cada dificultad por la cual pasamos, que nos llevan a madurar. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que los que confían en Jehová, todas las cosas le ayudan para bien. De tal manera que todo nos ayuda para bien. Entonces, malas o buenas, todo nos ayuda para bien. Nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar y nos ayuda a confiar más en Dios. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos los que nos visitan en el canal, todos los que están suscritos al canal y para todas sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.